El calor del fuego se mezclaba con el frío que aún se aferraba al abrigo de Lila, creando un extraño pero reconfortante contraste en la habitación. Ella siempre había sido así, inesperada pero, de algún modo, exactamente lo que necesitabas en ese momento. Cuando me dio el vaso, sus dedos rozaron los míos brevemente y sentí una sacudida de algo desconocido, aunque enseguida lo descarté como electricidad estática o cansancio por el largo día. Daniel se recostó en el sofá y su habitual actitud reservada se suavizó ligeramente en presencia de su hermana. «No mencionaste que vendrías», dijo con tono burlón pero no cruel. «Quería que fuera espontáneo», respondió Lila con un encogimiento de hombros juguetón, acomodándose en el sillón de enfrente. Sus ojos brillaban a la luz del fuego y por un momento envidié su desenvoltura, su forma de desenvolverse como si cada espacio le perteneciera por el mero hecho de entrar en él. «Además pensé que os vendría bien un poco de emoción por aquí. Es tan tranquilo que parece la temporada de hibernación». Sus palabras flotaron ligeramente en el aire, pero tocaron una fibra sensible en mi interior. Silencio, así era nuestra vida últimamente. No del tipo pacífico donde el silencio es un consuelo compartido, sino del tipo pesado y sofocante que parecía extenderse interminablemente entre Daniel y yo. Bebí un sorbo de vino y dejé que su calor me invadiera, con la esperanza de que pudiera mitigar el dolor que me había acostumbrado a ignorar. Lila inclinó la cabeza y me estudió con una intensidad que me hizo sentir incómodo bajo su mirada. «Pareces diferente esta noche», comentó con indiferencia, aunque había una curiosidad inquisitiva en su tono. «¿Cómo de diferente?», pregunté, forzando una risa que sonó hueca incluso para mis propios oídos. Se encogió de hombros, dando vueltas al vino en su copa. «No lo sé. Quizá más tranquila de lo normal. O tal vez la nieve hace que todo parezca más pesado». Miró hacia la ventana, donde seguían cayendo copos gruesos, cubriendo el mundo exterior de blanco. «Pero es precioso, ¿verdad? Como si el mundo entero se hubiera detenido a respirar». Seguí su mirada, observando cómo los copos de nieve bailaban contra el cielo oscurecido. Había una extraña belleza en su quietud, un recordatorio de que a veces era necesario hacer una pausa antes de seguir adelante. Pero aquel pensamiento no hizo más que aumentar el nudo en mi pecho. Avanzar, ¿qué significaba eso? Daniel se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo. «Así que, ¿hay alguna razón en particular para esta visita sorpresa, o simplemente hemos tenido suerte?» Lila sonrió con satisfacción, inclinándose hacia adelante con aire cómplice. «¿No puede una chica echar de menos a su hermano mayor y a su encantadora esposa sin necesitar una razón?» Él enarcó una ceja, claramente escéptico, pero no insistió. En lugar de eso, cogió la botella de vino, rellenó su vaso y me lo ofreció a continuación. Dudé y luego asentí, sintiendo de nuevo el peso de la mirada de Lila mientras observaba el intercambio. Había algo de complicidad en su expresión, como si pudiera ver más allá de la fachada que tanto me costaba mantener. Por primera vez en toda la noche me pregunté por qué había venido y si su llegada cambiaría las cosas entre nosotros de un modo para el que no estaba preparada. El calor de la mano de Lila sobre la mía me sobresaltó, aunque no desagradablemente. Era como si su contacto contuviera un reconocimiento tácito de todo lo que yo había temido expresar en voz alta. Se me oprimió el pecho y por un momento, me pregunté si ella podría sentir el rápido latido de mi corazón bajo las yemas de sus dedos. No se apartó de inmediato, sino que su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me impidió mirar a otra parte. «Mereces que te vean», repitió, esta vez con voz más suave pero no menos segura. Las palabras me invadieron como un bálsamo, tranquilizadoras e inquietantes a la vez. Hacía años que nadie, ni siquiera Daniel, me hablaba con tanta claridad. Y aunque una parte de mí quería disfrutar del consuelo de su comprensión, otra retrocedía, recelosa de lo que pudiera significar. Forcé una pequeña carcajada, tratando de aligerar el ambiente. «Tal vez estés siendo dramática. La vida se complica, ¿no? Todos tenemos nuestras fases». Lila inclinó ligeramente la cabeza, con expresión pensativa pero firme. «Claro que la vida es ajetreada. Pero hay una diferencia entre sentirse abrumado por las responsabilidades y sentirse invisible en tu propia relación. No te lo estás imaginando, Evelyn. Créeme». Su seguridad me desconcertó. ¿Cómo podía ver con tanta claridad lo que yo había pasado meses, quizá años, intentando ignorar? Tomé un largo sorbo de vino y dejé que el líquido se consumiera en mi garganta antes de apartar el vaso.
El fuego crepitaba suavemente en el fondo y su calor no ayudaba a aliviar el frío que se apoderaba de mis pensamientos. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, confesé finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Antes hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las tonterías que nos hacían reír. Ahora se siente como... no sé. Como si nos hubiéramos quedado sin cosas que decir. Lila se reclinó en la silla y acarició distraídamente el borde del vaso. ¿Has intentado hablar con él? ¿Sentarte de verdad y decirle lo que sientes? Suspiré negando con la cabeza. No es tan sencillo. Daniel no es el tipo de persona que se abre fácilmente. Se encierra en sí mismo hasta que explota o, peor aún, hasta que se cierra en banda. No quiero apartarlo, pero tampoco puedo seguir fingiendo que todo va bien cuando no es así. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio se extendía entre nosotros, cargado de verdades no dichas y de comprensión compartida. Lila me observaba atentamente, sus ojos color avellana escudriñaban los míos como si tratara de recomponer fragmentos de un rompecabezas que solo ella podía ver. Finalmente rompió el silencio. A veces la gente necesita una llamada de atención. No porque no les importe, sino porque se atascan en sus rutinas y olvidan lo que realmente importa. Quizá Daniel necesite que alguien le recuerde quién eres, no solo como esposa, sino como persona. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, resonando con un anhelo que no había reconocido del todo hasta ahora. Se me saltaron las lágrimas y parpadeé rápidamente, avergonzada por la repentina emoción. Le echo de menos, admití con la voz quebrada por el peso de la confesión. No al hombre que es ahora, sino al que solía ser, al que me miraba como si yo fuera el centro de su mundo. Nos echo de menos. Lila volvió a cogerme la mano, esta vez con un tacto más firme, que me devolvía al presente. Entonces lucha por ello, Evelyn. Lucha por ti y por él, por lo que sea que tuvisteis una vez. El amor no desaparece de la noche a la mañana, se desvanece porque lo permitimos. Pero puede volver si estás dispuesta a esforzarte. Su convicción despertó algo dentro de mí, un destello de esperanza que no había sentido en años. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, me permití creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Pero cuando la miré no pude evitar la extraña intimidad del momento, la forma en que su presencia parecía llenar la habitación y desdibujar los límites entre la comodidad y algo más. Gracias, dije en voz baja, con la voz cargada de gratitud. Necesitaba oírlo. Lila sonrió, aunque había una suavidad en su expresión que dejaba entrever algo más profundo. Cuando quieras. Para eso están las hermanas, ¿no? La palabra permaneció en el aire entre nosotras, simple pero cargada de significado. Hermanas. Debería haber sido algo natural, seguro. Pero cuando me apretó la mano por última vez antes de separarse, no pude evitar preguntarme si la línea entre la hermandad y algo más ya había empezado a desdibujarse, y si alguna de las dos estaba preparada para afrontar lo que eso podría significar. El calor de los labios de Lila permaneció en los míos, un eco fantasmal de lo que acababa de ocurrir. El corazón me latía con fuerza en el pecho y cada latido reverberaba en mí como las réplicas de un terremoto. Podía sentir su respiración mezclándose con la mía, superficial e irregular, como si ella también estuviera lidiando con la enormidad de lo que habíamos hecho. El fuego crepitaba suavemente a nuestras espaldas y su resplandor proyectaba sombras parpadeantes por la habitación que parecían danzar junto con el caos de mi interior. No debería haberlo hecho, susurró Lila, con voz temblorosa. Pero no había arrepentimiento en su tono, solo una cruda vulnerabilidad que reflejaba mi propia confusión. Sus dedos seguían apoyados ligeramente en los míos, sin apartarse ni apretarse, como si no estuviera segura de si retirarse o seguir adelante. No lo hiciste, dije rápidamente, sorprendiéndome incluso a mí misma por lo firme que sonaba mi voz a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Quiero decir, dejé que ocurriera. La confesión me sentó como un salto al vacío, dejándome suspendida en el aire, esperando la caída. Los ojos de Lila buscaron los míos, su mirada penetrante pero tierna. ¿Te arrepientes?, preguntó, sus palabras apenas audibles por encima del débil zumbido del fuego moribundo. Lamento. La palabra flotaba entre nosotros, pesada y cargada de significado. ¿Me arrepiento? Mi mente se agitó, escudriñando capas de culpa, deseo y algo más que no podía nombrar.
Se suponía que esto no debía ocurrir, no con Daniel durmiendo en el piso de arriba, no con todo lo que habíamos construido juntos pendiendo precariamente de un hilo. Y sin embargo, en ese momento, nada de eso parecía real. Todo lo que existía era el calor del tacto de Lila, el sabor de su beso aún persistente en mis labios y la innegable chispa de conexión que se negaba a ser ignorada. No admití, la palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Pero eso no significa que esté bien. Lila exhaló bruscamente como si hubiera estado conteniendo la respiración, y se inclinó ligeramente hacia atrás, creando una franja de espacio entre nosotros. Fue suficiente para romper el hechizo, al menos momentáneamente. Se pasó una mano por el pelo con expresión conflictiva pero decidida. ¿Estás casada, Evelyn? Por mi hermano. Esto, sea lo que sea, no puede volver a pasar. Sus palabras me golpearon como un chorro de agua fría, apagando parte del fuego que se había encendido entre nosotros. Tenía razón, por supuesto. Lo que habíamos compartido era imprudente, incluso peligroso. Sin embargo, la parte de mí que ansiaba intimidad, que deseaba ser vista y comprendida como Daniel nunca podría hacerlo, se rebeló contra su lógica. Lo sé, dije en voz baja, con la voz quebrada por el peso de las emociones no expresadas. Pero fingir que no ocurrió tampoco arreglará nada. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio se hizo tenso, lleno de todas las cosas que queríamos decir pero no podíamos. Por fin, Lila extendió la mano y me rozó la mejilla con un gesto tan suave que me dolió el pecho. Te mereces sentirte viva, Evelyn. No solo esta noche, sino todos los días. No te conformes con menos. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, resonando con el mismo anhelo que había intentado ocultar bajo años de rutina y obligación. Se me saltaron las lágrimas y las enjugué rápidamente, no quería que viera lo mucho que me había afectado su confesión. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo desenredamos este lío sin hacer daño a todos los implicados? Lila vaciló y su pulgar trazó pequeños círculos en el dorso de mi mano. No lo sé, admitió con la voz teñida de tristeza. Pero huir no es la solución. Tenemos que resolverlo juntos. La firmeza de su tono me produjo un escalofrío. Juntos. La palabra conllevaba una promesa, un compromiso de navegar por la enmarañada red que habíamos tejido, sin importar lo dolorosa o complicada que pudiera llegar a ser. Por mucho que quisiera alejarme, refugiarme en la seguridad de la negación, sabía que tenía razón. Ya no había vuelta atrás, no después de esto. Permanecimos allí sentados durante lo que parecieron horas, mientras las brasas del fuego se desvanecían lentamente en la oscuridad que nos rodeaba. Ninguno de los dos se movió, contentos de existir en el frágil limbo que habíamos creado. Por primera vez en años me sentí realmente vista, no como una esposa, ni como una cuidadora, sino como una mujer con deseos, defectos y sueños que merecían ser reconocidos. Sin embargo, a medida que la realidad de nuestra situación se asentaba sobre mí, no podía ignorar la sensación de malestar que me corroía en la boca del estómago. Cualquiera que fuera el camino que nos esperaba, estaría plagado de retos, sacrificios y decisiones imposibles. Pero en aquel momento, sentado junto a Lila, con su mano aún apoyada suavemente en la mía, me permití creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar la manera de reescribir la historia que habíamos empezado. Aunque eso significara quemar todo lo demás hasta los cimientos. El fuego se había reducido a brasas y proyectaba un resplandor tenue y vacilante por toda la habitación mientras estaba allí sentada, sola, con los pensamientos en espiral como hojas atrapadas en una tormenta. El peso de lo que había ocurrido me oprimía, pesado e implacable, pero debajo de todo ello había una chispa innegable, un destello de algo que no podía apagar por mucho que lo intentara. ¿Qué había hecho? La pregunta resonaba en mi mente, implacable y despiadada. Aquella no era yo, o al menos no era la versión de mí misma a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Aquella mujer era práctica, predecible, sujeta a reglas tanto externas como autoimpuestas. Vivía dentro de las líneas, sin alejarse nunca demasiado de lo que se esperaba de ella. Pero esta noche había cruzado una línea que ni siquiera me había dado cuenta de que existía hasta que los labios de Lila se encontraron con los míos. Y sin embargo, entre la culpa que me atenazaba el pecho, había otro sentimiento, algo crudo y eléctrico que no podía ignorar. Por primera vez en años me sentía viva.
No solo físicamente, aunque el recuerdo de las caricias de Lila aún permanecía en mi piel como un dolor fantasma. Era algo más profundo. Su presencia había despertado algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo enterrado bajo capas de rutina, obligación y la tranquila resignación que acompañaba a los años de matrimonio con Daniel. Lila no me veía como una esposa o una cuidadora, sino como una persona. Como Evelyn. Y durante esos fugaces momentos me permití ser vista. Existir fuera de los papeles que había representado durante tanto tiempo. Fue embriagador, aterrador y totalmente desorientador. Pero ¿cómo podía conciliar esta nueva conciencia con la vida que había construido? Con Daniel. No era un mal hombre, simplemente estaba distante, preocupado por su trabajo y sus propias luchas internas. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero tampoco estaba roto, al menos, no de un modo que yo nunca me hubiera atrevido a expresar. Sin embargo, ahora, sentada aquí tras lo sucedido, no podía evitar preguntarme si las grietas habían estado ahí todo el tiempo, ocultas bajo la superficie, esperando a que algo, o alguien, las sacara a la luz. Se trataba de una traición. La palabra tenía un sabor amargo, agudo contra la dulzura del momento que había compartido con Lila. La traición implicaba intención, incluso malicia, pero lo que habíamos hecho no había sido malicioso. Había sido inevitable. Como dos imanes que se juntan a pesar de todas las razones por las que no deberían. ¿Era eso peor? ¿O no era más que un grito de auxilio, un intento desesperado de recuperar una parte de mí misma que había perdido por el camino? Pensé en Daniel, arriba, dormido en nuestra cama, ajeno a la confusión que se apoderaba de mi mente. ¿Qué diría si lo supiera? ¿Lo entendería? ¿Podría perdonarme? Y lo que es más importante, ¿podría perdonarme a mí misma? Estas preguntas se arremolinaban sin cesar, cada una más sofocante que la anterior. Pero entonces estaba Lila. Su risa, su calidez, la forma en que me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Me hacía sentir cosas que ya no sabía que era capaz de sentir. Cosas que no estaba seguro de querer sentir. Y sin embargo no podía negar la atracción que sentía hacia ella, la fuerza magnética que parecía desafiar la lógica y la razón. A medida que avanzaba la noche me encontraba dividida entre dos versiones de mí misma, la mujer que siempre había sido, la esposa obediente, la compañera fiable, y la mujer en la que podría convertirme si me permitía seguir este camino. Ambas me asustaban de distintas maneras. Una prometía seguridad, familiaridad y la comodidad de saber exactamente a qué atenerme. El otro ofrecía incertidumbre, riesgo y la posibilidad de algo que aún no podía nombrar. Al final, me quedé junto al fuego hasta que la última brasa se desvaneció en la oscuridad. Lo único que sabía con certeza era que algo había cambiado dentro de mí, entre Lila y yo, y tal vez incluso en los frágiles cimientos de mi matrimonio. Pasara lo que pasara, no podía deshacer lo que ya estaba hecho. Y quizá, solo quizá, no quería hacerlo. El peso de la mañana me presionaba como una fuerza física, cada movimiento me parecía más pesado de lo que debería. El tintineo de los platos y el murmullo de la alegre charla de Daniel no hacían más que amplificar la tensión que me atenazaba el pecho. Lila se movía con cuidadosa precisión, cada una de sus acciones era deliberada, como si ella también fuera hiperconsciente del frágil equilibrio que intentábamos mantener. ¿Café?, preguntó con un tono ligero pero tenso, mientras sostenía la cafetera. Sí, por favor, dije, forzando una sonrisa que parecía quebradiza en los bordes. Sirvió el café sin mirarme a los ojos, con las manos firmes a pesar de la tormenta que yo sabía que se estaba gestando bajo su tranquila apariencia. Daniel, ajeno a las corrientes subterráneas que se arremolinaban a su alrededor, empezó a contar algo divertido que le había ocurrido en el trabajo. Normalmente me habría reído o habría hecho algún comentario, pero hoy sus palabras me inundaban como estática. Mi atención volvía una y otra vez a Lila, su perfil, la forma en que sus dedos se enroscaban alrededor de la taza, el leve arrugamiento de su ceño cuando creía que nadie la miraba. Cuando Daniel por fin se excusó para atender una llamada, el silencio entre nosotros se hizo casi sofocante. Lila se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados sobre el pecho. Por un momento ninguno de los dos habló, el único sonido era el suave tic-tac del reloj sobre el fregadero. Entonces, justo cuando empecé a pensar que se marcharía de la habitación, se volvió hacia mí, con una mirada penetrante pero dubitativa. «Tenemos que resolver esto», dijo en voz baja, apenas audible por encima del lejano murmullo de la voz de Daniel desde la otra habitación.
Lo sé, respondí con un nudo en la garganta. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Su expresión se suavizó, aunque aún había un destello de incertidumbre en sus ojos. No tengo todas las respuestas. Pero fingir que no ocurrió no va a facilitar las cosas. Su sinceridad dolía, no porque fuera dura, sino porque era cierta. Ignorar el beso no lo borraría, no desharía las emociones que había despertado en mí ni las preguntas que había planteado sobre quién era y qué quería. Aún así, la idea de afrontarlo me llenaba de una mezcla de miedo y temor. ¿Y Daniel?, susurré, mirando hacia la puerta para asegurarme de que no me oía. ¿Cómo se lo explicamos? ¿O lo intentamos siquiera? Lila vaciló y sus dedos tamborilearon ligeramente contra la encimera. No lo sé. Pero no podemos seguir viviendo así, caminando sobre cáscaras de huevo, escondiéndonos detrás de los muros que hemos construido. Es agotador. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Agotador. Así era exactamente como me sentía, agotada, extenuada por el esfuerzo de compartimentar mis sentimientos, de fingir que todo iba bien cuando estaba claro que no era así. Y sin embargo, la alternativa a enfrentarme a la verdad, fuera cual fuera, me parecía igual de desalentadora. Antes de que pudiera responder, Daniel regresó y su presencia alteró al instante la dinámica de la habitación. No sonrió, aparentemente imperturbable por la tensión palpable. ¿Qué estáis susurrando? ¿Planeáis dominar el mundo? Su broma cayó en saco roto, entre risas incómodas y sonrisas tensas. Lila se recuperó primero, mostrándole una sonrisa juguetona. Algo así. Será mejor que te cuides. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras cogía su abrigo. Bueno, me voy a hacer unos recados. No quemes la casa mientras estoy fuera. Cuando la puerta se cerró tras él, volvió el silencio, más pesado esta vez. Lila exhaló con fuerza y se pasó una mano por el pelo. Esto es una locura, murmuró, más para sí misma que para mí. Lo es, coincidí con la voz temblorosa. Pero también es real. Y no sé cómo desenredarlo. Entonces me miró, escrutando mi mirada como si tratara de descifrar los pensamientos no expresados que se arremolinaban tras mis ojos. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente con una voz teñida de vulnerabilidad. La pregunta me cogió desprevenido y me obligó a enfrentarme a emociones que había estado evitando. ¿Me arrepentía? La respuesta no era sencilla. Arrepentirse implicaba claridad, un acierto o un error definitivos, y yo no estaba seguro de tener ninguno de los dos. Lo único que sabía era que el beso había despertado algo en mí, un anhelo, un hambre de conexión, que no podía ignorar. No, admití finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Pero eso no significa que esté bien. Lila asintió con expresión pensativa. No, no está bien. Pero quizá bien no sea lo importante. Quizá lo importante sea descubrir lo que realmente queremos y ser lo bastante valientes para afrontarlo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. ¿Valiente? ¿Era yo lo bastante valiente para navegar por el caos que habíamos creado? ¿Arriesgarme a perder todo lo que había construido por la oportunidad de algo nuevo? No lo sabía. Pero mientras estaba allí, mirando fijamente a Lila, me di cuenta de una cosa: no había vuelta atrás. Cualquiera que fuera el camino que tenía por delante exigiría honestidad, valentía y la voluntad de aceptar lo desconocido. Y por primera vez en años, esa posibilidad, por aterradora que fuera, me pareció extrañamente liberadora. El aire entre nosotros se sentía pesado, cargado de emociones no expresadas que ninguno de los dos parecía dispuesto a afrontar. Las palabras de Lila flotaban en el silencio, crudas y vulnerables, pero tenían un peso que no podía ignorar. Se preocupaba por mí, más de lo que debería. La confesión fue a la vez emocionante y aterradora, y despertó algo en lo más profundo de mí que había intentado reprimir con tanto esfuerzo. No sé qué es esto, admití finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Pero se siente real. Y no puedo apagarlo como un interruptor. Lila me miró entonces, sus ojos color avellana escrutando los míos como si tratara de descifrar la tormenta de pensamientos que se arremolinaban tras ellos. ¿Crees que Daniel lo entendería? ¿Si se lo dijéramos? La pregunta me cogió desprevenida, obligándome a considerar lo impensable.
Contárselo a Daniel significaría exponer no solo nuestra traición, sino también las grietas de nuestro matrimonio, ocultas durante demasiado tiempo. ¿Podría soportarlo? Y lo que es más importante, ¿podríamos soportar las consecuencias? No lo sé, dije sinceramente, con el pecho oprimido por la idea. Pero aunque lo supiera, ¿dónde nos deja eso? ¿Qué queremos, Lila? Porque no estoy seguro de tener una respuesta. Su mirada se suavizó y extendió la mano, sus dedos rozaron los míos en un gesto que me produjo una sacudida. Quiero que seas feliz, dijo simplemente. Y quizá una parte de mí quiera creer que yo podría hacerte más feliz de lo que él nunca pudo. Su confesión me golpeó como una ola, dejándome sin aliento. No era solo deseo o atracción, era esperanza. Esperanza de que pudiéramos encontrar algo juntos, algo más profundo y significativo de lo que ninguno de los dos había experimentado antes. Pero la esperanza era peligrosa, sobre todo cuando se mezclaba con la culpa y la incertidumbre. ¿Y si no funciona?, pregunté con voz temblorosa. ¿Y si lo arruinamos todo, nuestra familia, tu relación con Daniel, todo, y acabamos perdiéndonos de todos modos? Lila vaciló y su pulgar trazó pequeños círculos en el dorso de mi mano. Entonces al menos sabremos que lo intentamos. ¿No es eso mejor que vivir con y sí? Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, resonando con el anhelo que había enterrado bajo años de obligación y rutina. Tenía razón, ya no había vuelta atrás. No podía seguir ignorando el camino que tenía por delante, lleno de retos y riesgos. Tengo miedo, confesé, con lágrimas punzantes en las comisuras de los ojos. Miedo de hacerle daño a Daniel, miedo de perderte, miedo de enfrentarme a mí misma y darme cuenta de que he sido infeliz durante tanto tiempo. Lila se inclinó más hacia mí y su mano libre se posó suavemente en mi mejilla. No estás sola en esto, murmuró con voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. Lo resolveremos juntos. No importa lo desordenado o complicado que se ponga. Su tacto me ancló al momento presente y me recordó que no tenía por qué enfrentarme a esto sola. Por primera vez en años me permití apoyarme en la fuerza de otra persona y dejar de lado la necesidad de tener todas las respuestas. No podemos seguir huyendo de esto, dije finalmente, fortaleciendo mi determinación con cada palabra. Si queremos seguir adelante tenemos que ser sinceros, con nosotros mismos, con Daniel, con todos. Lila asintió con expresión decidida pero tierna. Entonces empezamos hoy. Paso a paso. Cuando me abrazó sentí que los muros que había construido alrededor de mi corazón empezaban a derrumbarse. No iba a ser fácil, nada por lo que mereciera la pena luchar lo era, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría recuperar una parte de mí misma que creía haber perdido para siempre. Y tal vez al hacerlo podría encontrar un amor más verdadero, más feroz y más auténtico que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Pero cuando el sonido del coche de Daniel entrando en la casa rompió el silencio, la realidad volvió a mí. Nos separamos rápidamente intercambiando una mirada llena de promesas tácitas y preguntas persistentes. Pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos, no como enemigos o traidores, sino como dos personas lo bastante valientes como para buscar algo real, incluso si eso significaba arriesgarlo todo para conseguirlo. El crepitar del fuego llenó el silencio entre nosotros mientras Daniel asimilaba mis palabras. Su mano se estrechó en torno a la mía, no con desesperación, sino con una promesa silenciosa, un gesto que me resultó extraño y familiar a la vez. Durante mucho tiempo nuestra conexión se había visto empañada por la rutina, enterrada bajo capas de agravios no expresados y afecto que se desvanecía. Pero ahora, sentados aquí bajo el tenue resplandor de las brasas, algo cambió. No quiero perderte, admití con voz temblorosa. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que todo va bien cuando no es así. Daniel exhaló bruscamente pasándose la mano libre por el pelo. Parecía más viejo bajo aquella luz, desgastado por años de descuidar los cimientos sobre los que habíamos construido nuestras vidas. Sin embargo, aún había calidez en sus ojos, un destello del hombre del que me había enamorado hacía tantos años. Tienes razón, dijo finalmente con un tono cargado de pesar. He dado por sentado lo nuestro. Te he dado por sentada. Y lo siento, Evelyn. De verdad. Sus disculpas no eran solo palabras, tenían el peso de la comprensión, de alguien que despierta a la realidad que ha ignorado durante demasiado tiempo.
Tocó una fibra sensible en mí, despertando emociones que creía perdidas para siempre. Una parte de mí quería apartarse, refugiarse en la seguridad de la amargura y la culpa. Pero otra parte, la que le había elegido, amado y apoyado, quería creerle. A darnos otra oportunidad. No podemos arreglar esto de la noche a la mañana, dije en voz baja, con la mirada fija en nuestras manos entrelazadas. Va a costar trabajo. De los dos. Asintió con la mandíbula tensa por la determinación. Entonces trabajaremos. Cueste lo que cueste. Por un momento ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros se sentía más ligero, como si la verdad hubiera despejado alguna niebla invisible que había enturbiado nuestra relación durante años. Pero aunque la esperanza empezaba a florecer, la culpa roía los bordes de mi conciencia. El rostro de Lila pasó por mi mente, su tacto, su beso, la forma en que me había hecho sentir vivo de nuevo. ¿Cómo podía conciliar la sinceridad que exigía a Daniel con el secreto que guardaba? ¿Evelyn? La voz de Daniel irrumpió en mis pensamientos y me devolvió al presente. ¿Hay algo más? ¿Algo más que tengas que contarme? Se me cortó la respiración y el pánico me subió al pecho como un maremoto. ¿Lo sabía él? ¿Podía sentir la agitación que se estaba gestando bajo mi cuidada compostura exterior? Abrí la boca para hablar, las palabras al borde de la confesión, pero no salieron. Todavía no. No mentí forzando una pequeña sonrisa. Solo. Empecemos por aquí. Paso a paso. Sus facciones se llenaron de alivio, aunque una sombra de duda permanecía en sus ojos. Volvió a apretarme la mano y se acercó hasta que nuestras frentes se tocaron. De acuerdo. Un paso cada vez. Mientras estábamos sentados juntos con el fuego proyectando sombras parpadeantes por toda la habitación, me permití creer, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Pero en el fondo sabía que el camino no sería fácil. Había verdades que no podía enterrar para siempre, decisiones que no podía evitar tomar. Y Lila. Ella era un capítulo que aún no había cerrado. Aquella noche, mientras Daniel dormía profundamente a mi lado, me encontré mirando al techo, repitiendo la conversación en mi mente. ¿Había hecho lo correcto? Al decidir enfrentarme a Daniel, había dado el primer paso para sanar nuestro matrimonio. Pero, ¿y Lila? Y los sentimientos que había despertado en mí, sentimientos que no podía simplemente ignorar. Unos suaves golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Se me aceleró el corazón cuando salí de la cama y, de puntillas por el pasillo, encontré a Lila de pie, con una expresión ilegible en la penumbra. Tenemos que hablar, susurró con voz firme pero teñida de urgencia. Dudé y volví a mirar hacia el dormitorio donde Daniel dormía. Era una imprudencia, una irresponsabilidad, pero no podía rechazarla. No ahora. Pasa, murmuré haciéndome a un lado para dejarla entrar. Pasó a mi lado y su presencia llenó el espacio con una intensidad que me dejó sin aliento. Estábamos en el salón con los restos del fuego proyectando tenues sombras sobre las paredes. Te oí hablar antes con Daniel, empezó con tono cauteloso. Sobre querer más. Se me revolvió el estómago, la culpa y el miedo luchando en mi interior. Lila, yo. Lo entiendo, me interrumpió, ahora con voz más suave. Le quieres. Y lo respeto. Pero Evelyn. ¿Y nosotros? Lo que compartimos. No fue nada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas, dejándome momentáneamente sin habla. Tenía razón. Lo que habíamos compartido había sido real, crudo e innegable. Pero reconocerlo significaba enfrentarse al caos que desataría, no solo en mi vida, sino también en la suya y en la de Daniel. No sé qué hacer, admití finalmente con las lágrimas derramándose por mis mejillas. Me preocupo por ti, Lila. Más de lo que debería. Pero no puedo tirar por la borda todo lo que he construido sin saber si lo que tenemos merece la pena. Se acercó más, su mirada penetrante pero tierna. Entonces averiguémoslo. Juntos. Su mano rozó la mía, provocándome una descarga eléctrica. Por un momento me dejé llevar por su tacto, saboreando su calidez y familiaridad. Pero entonces la realidad me golpeó de nuevo, aguda e implacable. Esto no es justo para nadie, dije apartándome.
Ni para Daniel, ni para ti, ni mucho menos para mí. Lila suspiró con los hombros ligeramente caídos. Tienes razón. Pero huir de esto tampoco hará que desaparezca. Nos quedamos en silencio con el peso de nuestro secreto compartido presionándonos. En ese momento me di cuenta de que no había respuestas fáciles, solo opciones difíciles. Y eligiera el camino que eligiera, alguien saldría herido. Cuando empezó a amanecer pintando el cielo de tonos rosas y dorados, me hice una promesa silenciosa: me enfrentaría a ello sin importar lo doloroso o complicado que fuera. Porque quedarse en el limbo no era vivir, era simplemente existir. Y después de todo lo que había pasado, merecía más. Todos lo merecíamos. Las semanas que siguieron fueron un delicado baile, un paso adelante y a veces dos atrás. Daniel y yo nos esforzamos por dedicarnos tiempo el uno al otro, tiempo real e intencionado. Sin distracciones, sin conversaciones a medias sobre el zumbido de la televisión o intercambios apresurados cuando nos cruzábamos en el pasillo. Cocinábamos juntos, tomábamos café por las mañanas e incluso dábamos largos paseos por las tranquilas calles de nuestro barrio. No era perfecto, había momentos en los que viejas frustraciones salían a la superficie, cuando el silencio se extendía demasiado entre nosotros, cargado con todo lo que aún no nos habíamos dicho. Pero a pesar de los tropiezos había progresos, una reconstrucción lenta y constante de algo que había estado a punto de desmoronarse. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá bajo el suave resplandor de la lámpara, Daniel se volvió hacia mí con una mirada que no había visto en años. He echado de menos esto, admitió con la voz teñida de tristeza y esperanza. Lo nuestro. Yo también, respondí con un nudo en la garganta. Y era verdad. En algún momento habíamos perdido de vista lo que nos había unido en primer lugar: las risas, los sueños compartidos, la sensación de sentirnos comprendidos. Esa noche hablamos hasta tarde de todo y de nada. De las grietas de nuestro matrimonio, de los miedos que habíamos ocultado, del futuro que queríamos construir, no solo para nosotros, sino para el otro. Pero incluso mientras Daniel y yo trabajábamos para reparar lo que se había roto entre nosotros, la presencia de Lila permanecía como una sombra en los bordes de mis pensamientos. Se marchó poco después de aquel fin de semana nevado, con una despedida silenciosa en la estación de tren. El aire era frío y me mordía las mejillas, pero no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho al verla subir al tren. Sus ojos se cruzaron con los míos por última vez antes de desaparecer entre la multitud, y en ese fugaz instante vi todo lo que no podíamos decir en voz alta. Arrepentimiento, nostalgia, gratitud. Todo estaba ahí, no dicho pero innegable. ¿Llamarás?, pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. Asintió con una pequeña sonrisa agridulce. Por supuesto. Cuídate, Evelyn. Y se marchó, dejando tras de sí solo el débil aroma de su perfume y el eco de sus palabras. Me quedé allí un rato, mirando cómo el tren se alejaba hasta desaparecer en el horizonte. Por mucho que intentara apartarlo, el recuerdo de su beso persistía, grabado en mi mente como una fotografía que no podía dejar de mirar. No era culpa lo que sentía, no del todo, sino algo más profundo, más complejo. Un reconocimiento de que ella había despertado algo dentro de mí, algo que no podía seguir ignorando. En los días siguientes reflexioné sobre lo que había ocurrido, no solo sobre el beso en sí, sino sobre las emociones que había despertado. Durante mucho tiempo había vivido con el piloto automático, sin verme a mí mismo ni la vida que había construido. La llegada de Lila había roto esa ilusión, obligándome a enfrentarme a las partes de mí mismo que había descuidado, a los deseos que había enterrado bajo capas de obligación y rutina. Ella me había recordado la importancia de que me vieran, no solo los demás, sino yo misma. No era fácil conciliar esos sentimientos con la vida que intentaba reconstruir con Daniel. Había momentos en los que me asaltaban las dudas, en los que me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Pero en el fondo sabía la respuesta. Lo que había compartido con Lila era real, sí, pero no era sostenible. Era una chispa, un momento fugaz de claridad en medio del caos. Y aunque siempre tendría un lugar en mi corazón, también sabía que no estaba destinado a durar. Mirando atrás, me doy cuenta de que aquella noche me cambió de un modo que todavía estoy desentrañando. Me obligó a enfrentarme a verdades que había evitado durante demasiado tiempo, a reconocer la soledad con la que había cargado y las partes de mí que había dejado escapar. Me recordó que el amor no consiste solo en encontrar a alguien que te vea,
sino en aprender a verte a ti mismo, con todos tus defectos. Y aunque siempre llevaré el recuerdo de aquel beso, sé que cumplió su propósito, despertarme. A medida que el invierno daba paso a la primavera, Daniel y yo seguíamos navegando por la frágil novedad de nuestra relación. No éramos las mismas personas que antes, todas las grietas y cicatrices permanecían, pero éramos más fuertes por haberlas afrontado juntos. Y aunque el camino por delante era incierto, sentí una paz que no había conocido en años. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin creía que podía estarlo. Lila llamó una vez, su voz cálida y familiar a través del teléfono. Hablamos brevemente eludiendo los temas más pesados y centrándonos en cosas más ligeras, su nuevo trabajo, el tiempo, los pequeños detalles de la vida cotidiana. Cuando colgamos dejé el teléfono y me quedé mirando por la ventana, observando cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles en ciernes. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completa, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque estaba dispuesta a seguir buscándolas. Me di cuenta de que la vida es desordenada e imperfecta. No ofrece resoluciones claras ni finales ordenados. Pero quizá eso sea lo bonito. Tal vez el acto de seguir adelante, de elegir continuar incluso cuando el camino no está claro, sea suficiente.